Entiendo tu curiosidad sobre la vida de las madres solteras en Vietnam, especialmente después de ver vídeos en YouTube. Estos vídeos a menudo retratan una vida difícil, lo que puede crear una imagen negativa y parcial. De hecho, la vida de las madres solteras en Vietnam es extremadamente diversa y no se limita a las historias tristes que has visto. Sin embargo, en general, aún enfrentan grandes desafíos, especialmente en términos económicos, de prejuicios sociales y legales. Muchas madres solteras realizan trabajos manuales, como obreras de fábrica, pequeñas comerciantes o realizan trabajos extra para llegar a fin de mes. Los ingresos de estos trabajos suelen ser inestables e insuficientes para asegurar una vida plena a sus hijos. En las zonas rurales y montañosas, las mujeres de minorías étnicas suelen enfrentar mayores dificultades debido a su bajo nivel educativo, la falta de oportunidades laborales y las costumbres retrógradas. Esto las hace vulnerables y sufren muchas desventajas. Aunque la sociedad se ha vuelto más abierta, aún existen prejuicios contra las mujeres solteras en muchos lugares. Algunas personas aún tienen una visión poco comprensiva, pensando que las mujeres que se convierten en madres solteras están malcriadas, o no pueden mantener la felicidad familiar. Esto genera una gran presión psicológica para las madres y, en ocasiones, afecta a sus hijos. Algunas madres solteras son abandonadas por sus familias y no reciben ayuda de sus padres ni familiares, lo que las hace aún más solitarias y difíciles. En algunos casos, las madres solteras pueden tener dificultades al realizar trámites administrativos relacionados con sus hijos si no cuentan con la cooperación de sus padres. Sin embargo, la legislación vietnamita vigente cuenta con numerosas normas de apoyo para proteger los derechos de las madres y los niños. Por ejemplo, una madre puede registrar el nacimiento de su hijo sin la información del padre. A pesar de las dificultades, la vida de las madres solteras en Vietnam está mejorando gradualmente gracias a su propio esfuerzo y al apoyo de la comunidad. Muchas mujeres eligen ser madres solteras por diversas razones, como no encontrar una pareja adecuada, ser económicamente independientes o no querer casarse. Tienen una buena educación y un buen trabajo, y pueden ser económicamente independientes. Las organizaciones no gubernamentales, los grupos de voluntariado y las comunidades en línea se están desarrollando cada vez más, brindando apoyo financiero, psicológico y legal a las madres solteras. Cada vez más personas ven con empatía, respeto y admiración a las madres solteras fuertes. Esto les ayuda a reducir su carga psicológica y a tener más confianza en la vida. Cada vez más mujeres jóvenes y económicamente independientes eligen proactivamente ser madres solteras. Tienen buenos trabajos, altos ingresos y son capaces de criar a sus hijos de la mejor manera posible sin el apoyo de un esposo.
Para ellas, el matrimonio no es un requisito previo para una familia feliz. Algunas empresarias, celebridades o mujeres con un alto estatus social aún eligen ser madres solteras. La sociedad las ve con respeto y admiración. Sus hijos también se crían en un entorno que los hace completos tanto material como emocionalmente. Muchas madres solteras han convertido las dificultades en motivación para desarrollar sus carreras. Trabajan duro, estudian y se esfuerzan por asegurar un buen futuro para sus hijos. A pesar de los desafíos, ser madre soltera en Vietnam no es necesariamente una experiencia trágica. Puede ser un camino difícil, pero también es un camino hacia la independencia, la fortaleza y la felicidad. Y específicamente en los canales de YouTube de Litieka y Litudiep, donde están viendo y admirando a dos madres solteras. Como en vídeos anteriores, hablé sobre la vida real de Litieka y Litudiep. Ninguna de ellas es madre soltera en la vida real. En especial Litieka, cuyo verdadero nombre es Hiang Tika, aunque se casó joven en comparación con las regulaciones de la ley matrimonial vietnamita. Pero, tanto en el pasado como en el presente, Litieka está enamorada y vive muy feliz con su esposo, el Seon, cuyo verdadero nombre es Ban Seo Hon. Tienen dos hijos juntos, los bebés que se ven en sus vídeos en el canal de YouTube de Litieka. Ban Seo Hon, esposo de Litieka, antes de hacerse famoso en YouTube, trabajaba como reparador de bicicletas y agricultor. Tras la fama de su canal de YouTube, Litieka cerró el taller y ahora se dedica a la producción de vídeos. Litudiep, cuyo nombre real es Nguyen Kyoan, y James, director ejecutivo de Ban Seo Quan, se casaron recientemente bajo la ley vietnamita, pero su ceremonia oficial aún no se ha celebrado. Litudiep se casó y se divorció, su exesposo falleció en un accidente de tráfico. Diep tiene una hijastra llamada Ni. Ban Seo Quan, director ejecutivo, James, es su actual esposo. Tras graduarse de la escuela secundaria en Vietnam, James trabajó para muchas grandes empresas de la capital. Al regresar a su ciudad natal, fundó el canal de YouTube Litieka y alcanzó un gran éxito. Durante este tiempo, James reencontró a Diep y el amor floreció. Juntos, fundaron y desarrollaron el canal de YouTube Litudiep.
Anteriormente, James escribió el guión, filmó y editó los vídeos del canal de YouTube Litieka. Tras el gran número de visualizaciones del canal Litudiep, James cedió el desarrollo del canal a su hermano menor y a su cuñada. James y su esposa Diep crearon juntos el canal Litudiep. Son parientes cercanos. La casa con el sofá blanco que se ve a menudo en los vídeos es la casa de sus padres biológicos. Actualmente, ambas parejas tienen sus propias casas cerca. Las casas de paja, las granjas y las empresas madereras de los hermanos James se construyeron para grabar vídeos. De hecho, los hermanos James no tienen ninguna empresa maderera. Desarrollaron el canal basándose en la imagen de mujeres desdichadas. Situaciones como estas son muy poco comunes en la sociedad vietnamita actual, pero a través de sus películas, se pueden apreciar valores como la extraordinaria determinación de las madres solteras, el amor sincero y la compasión de los príncipes, y algunas características culturales de las minorías étnicas que viven en las regiones montañosas de Vietnam. Gracias por ver el vídeo. Espero que lo disfruten,